La rapidez de convergencia que vimos antes es una de las limitaciones de los cálculos numéricos, pero hay muchas más. Ahora vamos a hablar del error de redondeo. Y este surge por las limitaciones que tienen los computadores a la hora de representar números. Vamos a aprovechar también en este video de introducir uno de los módulos de Python más útiles y de hecho esenciales para hacer ciencia y cálculo numérico en Python, el módulo que se llama NumPy. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada de seno de x en x igual a 1, un radiano. La respuesta es obviamente coseno de 1. Lo que estamos tratando de hacer es elegir un ejemplo que tenga una respuesta conocida para poder comparar y estudiar las limitaciones del cálculo de la derivada. Vamos a tratar de implementar esta definición de la derivada, donde de nuevo aparece algo que el computador no puede hacer de forma exacta. No podemos hacer epsilon infinitamente pequeño sin hacerlo cero en el computador. Pero lo que vamos a hacer entonces es usar un epsilon suficientemente chico para obtener una aproximación decente. Vamos a partir por definir varios valores de epsilon, cada vez más chicos, y luego probar con todos ellos para ver cómo va mejorando el cálculo. Para eso vamos a usar una función que se llama logspace dentro de este módulo NumPy. Entonces, np.logspace, donde cada número va a ser una potencia de base 10. Y estos números van a partir con 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 15, y vamos a tener 15 números en total. A estos los vamos a guardar como epsilon. Podemos ver que esto efectivamente genera los números 10 a la menos 1, a la menos 2, a la menos 3, etc. hasta menos 15 con una lista, o algo que parece una lista, de 15 elementos. Aquí aparece algo importante. Python es un lenguaje de programación orientado al objeto, entonces cada variable tiene una clase asociada. Y cuando uno habla de una lista, uno habla de la clase list, y es distinta a la clase a la cual pertenece este objeto al cual acabamos de crear. Para averiguar la clase de un determinado objeto usamos una función que se llama type. Entonces podemos decir print type en este caso creamos el objeto epsilon y comparémoslo con el type de nuestro e versus n que habíamos creado antes, que era de tipo lista. Y claro, podemos ver que e versus n es de tipo lista y nuestro epsilon que acabamos de crear es de un tipo nuevo que se llama numpy.ndArray, donde nd es por n dimensiones. Estos nd-arrays son una clase de objetos que se definen en NumPy y que permiten hacer cosas que no se pueden hacer con las listas. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando queríamos restar automáticamente math.e de todos los elementos de la lista e versus n? Bueno, eso es trivial con estos arreglos de NumPy. Cuando hacemos, por ejemplo, epsilon más 1, NumPy entiende que lo que queremos hacer en realidad es sumarle 1 a todos y cada uno de los elementos de epsilon. Y eso nos va a permitir entonces hacer un montón de cálculos sin tener que hacer iteraciones tipo for. Por ejemplo, tratemos de implementar ahora nuestra definición de la derivada. La definición de la derivada es seno de 1 más epsilon menos seno de 1, y todo eso tiene que estar dividido por epsilon. Entonces si ponemos los paréntesis en los lugares correctos y nos preocupamos ahora de que seno en realidad sea la función definida por NumPy, para que lo que haga sea aplicarle uno a uno a los elementos del arreglo que va a estar aquí adentro, que va a ser todos los elementos de 1 más epsilon. Tenemos de nuevo np.seno, y esto entonces va a ser nuestra derivada del seno de x. Noten que lo que tenemos acá entonces son 15 estimaciones distintas de la derivada para 15 valores distintos de epsilon. Intuitivamente lo que uno debería esperar es que mientras más chico sea epsilon, mejor sea nuestra estimación de la derivada. Pero veamos si eso es así. Y para hacerlo vamos a hacer un gráfico igual como hicimos antes, comparando nuestra estimación de la derivada, evaluada en 1, con coseno de 1, que sabemos que es el valor, entre comillas, exacto. Vamos a graficar entonces para cada valor de epsilon la diferencia entre nuestra estimación, que llamamos d seno x, y coseno de 1. Vamos a usar entonces de nuevo nuestro módulo de matplotlib. Vamos a crear una figura del mismo tamaño que antes. Y dentro de esta figura entonces lo que vamos a graficar va a ser un gráfico entre el valor de epsilon y la diferencia entre d seno x, que es lo que nosotros creamos, con coseno evaluado en 1. Recuerden que lo que tenemos en nuestro eje x ahora, este epsilon, naturalmente fue creado en escala logarítmica, así que lo natural para nuestro gráfico
sería aplicar una escala en el eje X de tipo logarítmico. Como estamos graficando la diferencia, entonces lo que nosotros esperamos es que esta diferencia se acerque a 0. Así que por referencia vamos a poner acá una línea horizontal en 0 y de nuevo le vamos a dar un color un poco gris. Finalmente es súper importante siempre agregar etiquetas tanto al eje X como al eje Y. En el eje X entonces lo que estamos graficando es epsilon, y si quieren hacer letras griegas, de nuevo látex al rescate. Le vamos a dar un tamaño un poco más grande. Y en el eje Y lo que estamos graficando es la diferencia entre nuestra estimación de la derivada del seno y coseno. Eso se escribe con el siguiente comando de Linux. Y bueno, este es el resultado. Si lo están pensando un poco, deberían estar al menos un poquito sorprendidos. Lo primero que vemos es que a medida que epsilon se hace más chico, la estimación se acerca rápidamente al valor esperado, que en este caso es 0. Y se queda en las cercanías de 0 durante varios órdenes de magnitud para epsilon, pero eventualmente se aleja otra vez. Y eso debería ir en contra de nuestra intuición, porque estamos haciendo epsilon muy chico, y en vez de mejorar nuestro cálculo, está empeorando. Para explorar un poquito mejor este asunto, mejoremos un poco el gráfico. Vamos a tomar exactamente lo mismo que habíamos graficado antes y lo vamos a copiar en una nueva celda. Y los cambios que vamos a hacer son sencillos. Primero que nada, queremos resaltar las diferencias cuando está muy cerca de 0. Entonces, probablemente estamos viendo cosas en distintas escalas de magnitud y por lo tanto queremos agregar en la escala Y nuevamente logarítmica. Pero si hacemos eso vamos a tener problemas con los números negativos, así que vamos a tener que acá transformar todo en valores absolutos, de nuevo utilizando el módulo de NumPy, para que la función fabs se le aplique a cada uno de los elementos del arreglo que está aquí adentro. La fuente de esta cosa era un poquito grande, así que la vamos a achicar. Ahora podemos ver mucho más claramente que a medida que epsilon se achica, el valor estimado de la derivada se acerca súper rápido, baja en varios órdenes de magnitud, acercándose a 0. Pero también podemos ver que el cálculo vuelve a empeorar cuando epsilon se vuelve más pequeño que 10 a la más o menos 10 a la menos 7 o 10 a la menos 8. ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso es lo que vamos a discutir en el siguiente video.